Hola, buen día chicos de preparatoria OPAP. En este caso estamos trabajando con el segundo trimestre y vamos a continuar con la tercera unidad, en este caso de informática. Vamos a seguir trabajando con nuestra materia de informática en la tercera unidad. Bueno, en esta tercera unidad platicaremos del diseño y desarrollo de las bases de datos. ¿Qué consiste? ¿Qué son las bases de datos? Y veremos todos estos conceptos de lo que son las bases de datos. Ahora bien, tenemos por aquí un organigrama que nos dice cómo vamos a llevar nuestros temas, o este es nuestro mapa mental, donde tenemos en el centro lo que es las bases de datos. Vamos a ver los conceptos y bueno, en qué consisten cada uno de los conceptos y procesos. ¿Qué son los diseños, la búsqueda de la información, cómo se organiza la información, qué es la normalización, qué son los gestores de bases de datos y los lenguajes que se utilizan para manipular bases de datos? Y bueno, ¿cómo se desarrolló esta idea para hacer o utilizar bases de datos? Realmente el ser humano siempre ha utilizado bases de datos. Las bases de datos nos permiten guardar la información de forma permanente. En este caso, anteriormente, bueno, se hacía todo físico y, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, eran las pinturas rupestres. ¿Por qué se subrayaba las paredes o se tallaban? Pues para dejar la información de forma permanente, y esa era una base de datos. Pero ya hablando de la historia de las computadoras, comienza por ahí de 1884, cuando Hermann Hollerith creó la primera máquina de tarjetas perforadas para almacenar la información. Posteriormente se desarrollaron cintas magnéticas, siendo hasta los 60 la primera generación de las bases de datos de red. En este caso, ¿por qué se hicieron las tarjetas perforadas o por qué fue la máquina de Hollerith? En este caso, lo que vendría siendo el equivalente al INEGI aquí en México, en Estados Unidos, que era el censo de población de los Estados Unidos, pues había crecido mucho la población en los Estados Unidos y pues como ustedes lo saben, los censos de población son cada 10 años. Bueno, en ese entonces no iba a poderse llevar a cabo el censo porque era mucha ya la población. Entonces se inventó este dispositivo a cargo de Hermann Hollerith y se utilizó en el censo de los Estados Unidos para poder llevar el conteo de la población. Ahora, las bases de datos han sido necesarias desde que existían las bibliotecas, la información de las cosechas como los censos obtenidos, ¿sí? También la búsqueda se realizaba en ese entonces de manera manual y pues era muy lenta. En la actualidad nosotros ya tenemos dispositivos que nos hacen, en este caso, ver la información de forma muy rápida, ¿sí? Anteriormente no era así, era muy lento, todo era manual, ¿sí? Por lo tanto, en este caso, ¿sí? Vamos a introducirnos ya bien a lo que son la definición y los conceptos de una base de datos, o por su nombre en inglés, database. Entonces, ¿qué son? ¿Qué son en sí las bases de datos? Hablando ya en datos informáticos, es una colección de archivos interrelacionados y un conjunto de programas que permitan el acceso al usuario para acceder, modificar estos archivos mediante un gestor de bases de datos. Entonces, tenemos muchos archivos, nos dice es una colección de archivos interrelacionados que, bueno, conjunto con un programa que los va a utilizar o a manejar, bueno, vamos a poder manipular la información que tengan esas bases de datos. Uno de los principales propósitos de un sistema de base de datos es proporcionar a los usuarios una visión abstracta de los datos, es decir, el sistema esconde ciertos detalles de cómo se almacenan y cómo se mantienen los datos. Es decir, aquí al usuario, a nosotros, por ejemplo, ustedes que entran a Facebook, a ustedes no les interesa qué si el servidor, qué si la programación, no, ustedes ya quieren ver la clase de informática en la computadora. A ustedes no les interesa
cómo se programó, cómo se vio, cómo se grabó. Ustedes quieren ver su clase. Nosotros como maestros queremos ver que ustedes trabajen, no nos interesa lo demás. Entonces, a eso se refiere con esta visión abstracta, que el usuario solamente ve, o por ejemplo tienen un videojuego y ustedes ven la pura pantallita, pero no saben cómo se programó, cómo se hizo el videojuego, todo lo que tuvo que pasar para poderlo hacer. O una película, ustedes pueden ver una película y no saben cómo se grabó, qué efectos especiales se le aplicaron, cómo se le aplicaron. Entonces ustedes nada más, nosotros vemos la película y ya. Y entonces a eso se le llama la visión abstracta. Es decir, el sistema esconde ciertos detalles de cómo se almacenan y se mantienen los datos. Aquí vemos al usuario. El usuario nada más está viendo qué es lo que quiere, en este caso la hora, pero no sabe cómo se obtuvo. En este caso, el teléfono celular muchas veces por el GPS actualiza automáticamente la hora, no vio cómo se programaron. Y bueno, todos esos procedimientos que generalmente no los vemos cuando encendemos nuestra computadora. Sabemos que prende y ya. Y bueno, para eso se necesita un programa que se llama gestor de bases de datos. Y este sistema es el dedicado a la comunicación entre las bases de datos, usuarios y aplicaciones. Aquí tenemos el sistema, tenemos varios sistemas de bases de datos y que vamos a estar utilizando es Access, SQL y todas sus versiones, MySQL de Oracle, SQL Server, y hay un montonal de bases de gestores de bases de datos que más adelante los vamos a ver. Y ellos, bueno, dice que van a permitir, en este caso, gestionar los usuarios y las aplicaciones. Tenemos nuestra base de datos, está el usuario y está el gestor o el programa, la aplicación que va a manejar las bases de datos, que es el gestor de bases de datos. Ahora bien, nos dice, la abstracción de los datos se realiza en 3 niveles que están relacionados con el tipo de usuarios que emplean las bases de datos. Así, aquí, ¿qué se refiere con los niveles de usuario? Bueno, tenemos el nivel físico, el nivel lógico y el nivel de business. En este caso nos habla de los tipos de usuarios que pudiera tener un gestor de bases de datos. Y vamos a ver qué significa cada uno de ellos. El nivel físico nos dice es donde se realiza la programación compleja de los sistemas de bases de datos, cómo se almacena, cómo se accede a la información. En esta etapa participan expertos en informática y programadores. Y generalmente cuando hablamos del nivel físico, en los dispositivos de almacenamiento que vamos a guardar nuestra información, ¿sí? Y cómo la vamos a guardar. Para eso se necesitan, en este caso, programadores o personas expertas en informática. Ahora, el nivel lógico, perdón, ya me pasé una, vamos a regresar. En el nivel lógico es el nivel intermedio en donde se describe qué datos se almacenan en el sistema de bases de datos y las relaciones que existen entre ellos. Los administradores de bases de datos deben decidir la información que se mantiene en las bases de datos y usan el nivel lógico de abstracción. Aquí vamos a ver qué relaciones existen entre los datos. También lo hacen con personas que tengan conocimientos en informática y sobre todo en programación para poder llevar a cabo todas estas instrucciones. Ahora, el nivel de vistas pues es realmente cómo va a aparecer para el usuario, cómo va a aparecer en un cierto dispositivo, en una laptop, en una computadora, en un teléfono celular, en una tablet, ¿sí? Cómo es que se va a mostrar a cada uno de los usuarios, ¿sí? Y los usuarios de este nivel desconocen de manera en la forma en que se programó, en que se almacenó, y en este caso a ellos solo les interesa ver la información que está desarrollando el programa o está generando el programa. Normalmente emplea formularios para agregar o consultar la información. Ahora, en este caso, existe gran variedad de aplicaciones para las bases de datos, algunas de las más representativas, bueno, tenemos de forma en la banca, en los bancos, ¿sí? Utilizan ya aplicaciones informáticas, programas en sus computadoras que llevan el control de los bancos.
en las universidades, en los colegios, en la actual pandemia que estamos viviendo, pues estamos utilizando lo que son las bases de datos, en este caso de Facebook, para que ustedes puedan ver sus clases, ¿sí? Estamos ocupando las bases de datos de la escuela para ustedes llevar el control de sus calificaciones. Y bueno, también en las telecomunicaciones se utilizan las bases de datos, su número telefónico debe de estar guardado en una estación principal, en las finanzas para ver cuánto ganamos o cuánto perdimos en nuestra empresa, las ventas, cuánto hemos vendido de cierto producto, qué producto no estamos vendiendo, y eso es para tomar decisiones. Y bueno, en los recursos humanos, control del personal, bueno, también llevamos a cabo para pagar la nómina, para marcar las asistencias de los trabajadores, y bueno, todo eso lo llevamos en una base de datos. Y bueno, en forma general, la información almacenada en una base de datos puede clasificarse en tres tipos. Bueno, primero, toda la información se guarda en un archivo, y ese archivo va a almacenar la información en campos y en registros. O sea, la va a organizar en campos y en registros para, en este caso, almacenar toda la información en un archivo. ¿Y qué es un campo? Por ahí lo tienen en su libro, ¿sí? ¿Qué es un campo? A un campo, bueno, es toda una columna, estos se llaman campos, las columnas nombre, y van a tener todos los nombres de los registros, dirección y todas las direcciones de esas personas que estén aquí, y el teléfono de cada una de esas. Es como si nosotros hiciéramos una lista o una agenda en nuestra libreta, ¿sí? De todos nuestros compañeros, de todos nuestros amigos, de nuestros familiares, bueno, su nombre, su dirección y su teléfono. Y los registros, pues, son cada uno de los familiares que tengamos. Ahora, las funciones y utilidad de un sistema de gestión de bases de datos. El objetivo principal de un sistema de gestión de bases de datos, ¿sí? Se abrevia SGBD, o en inglés es DBMS, también está, porque en este caso el inglés es Database Manager System, o sistema manejador de bases de datos, ¿sí? O gestionador de bases de datos. Proporciona un entorno que sea tanto conveniente como eficiente para las personas que lo usan para recuperar la información, en este caso la información almacenada. A nosotros, como les decía hace un momento, no nos importa o no les importa a ustedes cómo hicimos nuestra clase, cómo la guardamos. A nosotros nos interesa ver nuestra clase, ver lo que estamos checando, ¿sí? En Facebook, en Twitter, en donde estemos viendo nuestra clase. Bueno, a nosotros no nos interesa nada sobre la programación. Ahora, los sistemas de bases de datos se diseñan para almacenar grandes cantidades de información. La gestión de los datos implica tanto la definición de estructuras para el almacenamiento como la provisión de mecanismos para la manipulación de la información. En este caso, bueno, la primera parte de este texto nos dice que, bueno, estos sistemas almacenan grandes cantidades de información. Vean ustedes el video de ahorita. No sé, todavía no terminó la clase, no sé cuánto dura, pero pues vamos a poner que dure 10 minutos. Esos 10 minutos son mucha información. Generalmente cada video que yo grabo de ustedes son 250 megas. ¿Sí? Imagínense todos los videos que llevamos ahorita en este trimestre, o desde el primero hasta ahorita. Entonces son grandes volúmenes de información, y bueno, que requieren unos mecanismos para poder manipularla. Ahora, además de los sistemas de datos, y nos dice aquí el texto, los sistemas de bases de datos deben proporcionar la seguridad de la información almacenada en caso de caídas del sistema o intentos de acceso sin autorización, comúnmente realizados por un hacker. Por eso los sistemas deben de asegurar accesos, que personas intrusas no entren a nuestra computadora. ¿Y qué es un hacker? Es una persona que se dedica bueno, tiene conocimientos avanzados sobre programación, y lo que busca es robar información, hacerte daños, meterte
este virus a tu computadora y borrar tu información o robártela en otros casos. Y bueno, ¿qué son los sistemas de gestión de bases de datos? Bueno, en este caso estos sistemas son ampliamente utilizados en los bancos para guardar la información de los clientes, las cuentas, los préstamos y las transacciones bancarias. Para eso se utiliza en los bancos un sistema de gestión de bases de datos. Ahora, aquí se nos muestra una imagen que nos presenta la información relacionada con una base de datos. Por ejemplo, hablamos de que esta es mi base de datos de los clientes del banco. Y bueno, tiene dos tablas, en este caso la tabla clientes, que va a incluir los datos, la identificación del cliente, el número del cliente, nombre del cliente, calle del cliente y en la ciudad donde vive el cliente, relacionándolos con el número de cuenta y su saldo. Ahora, las bases de datos solucionan varios inconvenientes que presentan los sistemas de archivos. Bueno, nosotros, las bases de datos deben solucionar estos problemas. ¿Y cuáles son? El de inconsistencia de los datos, que no coincidan esos datos. Entonces, el sistema de bases de datos va a brindar esta solución a los problemas. Muchas veces cuando lo llevamos de forma manual, ¿sí?, no coinciden los datos. Entonces, con las bases, con el gestor deben de coincidir. También, en este caso, solucionan el problema de la dificultad de acceso a los datos, ¿sí?, que no podamos acceder a nuestros datos. Eso nos va a ayudar en el sistema de base de datos. Perdón. El aislamiento de la información, que la información no esté aislada, que esté siempre disponible para el usuario. Los problemas de la integridad de la información y, bueno, esos problemas de seguridad. ¿Por qué? Porque si no ayuda el sistema, este sistema a los usuarios, puede ser que en una empresa cause pérdidas. Por lo tanto, siempre el sistema de bases de datos debe dar solución a estos inconvenientes para que la empresa no tenga pérdidas. Bueno, entonces, continuamos con esos sistemas gestores de bases de datos y hablábamos de que tenemos muchos y por ahí en su libro ustedes tienen esos sistemas de bases de datos. Entonces, algunos de ellos son Oracle y con todas sus versiones, tiene varias versiones, MySQL, DB2, SQLite, PostgreSQL, Microsoft Access, VisualFox Pro, ¿sí?, Apache Database Project, Express y SQL Server de Microsoft. Entonces, esos son los sistemas de bases de datos más conocidos. Bueno, entonces, como actividad final, bueno, ustedes van a hacer un breve resumen de qué es un sistema de base de datos, qué es una base de datos, qué es un archivo, qué es un campo. Todo eso lo tienen en su libro. Y bueno, ustedes van a contestar la actividad. Entonces, con esto me despido. Cuídense mucho. Vuelvo a repetir, hacen un resumen de todo. Estos gestores pueden escribir la definición de cada uno de ellos. Ahí los tienen en su libro, una breve definición, ustedes la pueden hacer o resumir, ¿sí?, para que lo tengan para sus datos. Bueno, me despido, cuídense mucho, saludos.